Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Entre el pueblo de Dios y el mundo debe de haber una diferencia en todo, tanto en conocimiento como en actitud, en ejemplos. Debe de haber una diferencia. Hoy vamos a dar un tema, vamos a que Dios nos enseñe un tema que tiene que ver con la oración, con una, como dice el tema, la oración eficaz. Como pueblo de Dios, somos privilegiados con esta verdad. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Y es un privilegio de nosotros hacerlo como hijos de Dios. Y les vuelvo a repetir, el tema de hoy va a tratar un poco con la oración eficaz. Cómo es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Así que vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo, de la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis, dice Jesús en este libro. Todo lo que pidáis ¿en qué? En oración, dice así, creyendo, lo recibiréis. Con estas palabras en mente, los invito a todos nosotros, los que podamos arrodillarnos, los invito a arrodillarse para elevar una oración a nuestro Dios. Amantísimo Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente a un grupo de sus hijos a estudiar su palabra. Le rogamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que dirija este estudio y que penetre estas palabras de verdad en lo más íntimo de nuestro corazón. Bendice a mis hermanos que están conectados, a mis hermanos que están aquí en vivo en esta transmisión. Le rogamos de su bendición y en su amor y misericordia usted nos siga bendiciendo como hasta hoy lo ha hecho. Se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. El tema de hoy tiene que ver con la oración eficaz. Y para eso vamos a abrir nuestros libros de Espíritu de la Profecía en el libro Camino a Cristo. Camino a Cristo, página 93. Vamos a empezar a desarrollar nuestro tema descubriendo qué es ese acto de orar, qué significa orar. Camino a Cristo, página 93. Voy a utilizar estos libros, los libros grandes que antes se vendían en las librerías adventistas. Hoy ya se venden otras ediciones, pero voy a utilizar todas las citas, van a salir con la página de este material. Recuerden la importancia del material impreso. También como un recordatorio, les invitamos a que puedan comprar sus libros, obtener sus libros del Espíritu de Profecía, porque es muy importante. Ya la tecnología ha avanzado, pero también es importante que tengamos nuestros libros impresos, ¿verdad? Voy a leer Camino a Cristo, página 93. Dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Eso es lo que significa, de acuerdo a la inspiración, lo que significa orar. Repito, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Entonces, ¿qué es orar? Es el acto de abrir nuestros corazones ante Dios. Entonces es muy importante esa comunicación hacia con Dios. Entonces, ahora vamos a abrir a la página 90, a la misma página
En el mismo libro, ahora en la página 95. Porque si orar es importante, quiere decir que debemos estar orando constantemente, que la oración sea un hábito, así como lo fueron en los tiempos antiguos los profetas. Recuerden Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, mismo rey David, en su juventud, todo lo que hacían antes de hacerlo pedían la bendición de Dios o la dirección de Dios. Entonces es muy importante esto. Camino a Cristo, página 95. Escuchen lo que dice. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Entonces muchas veces cuando dejamos de orar, el enemigo viene con sus tentaciones. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Terminamos pecando. Pero aquí Dios nos da la solución. Pregunta, ¿por qué los hijos de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Aquí nos hace una pregunta, hermano. ¿Por qué los hijos de Dios? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué todos nosotros como pueblo de Dios somos tan remisos? Remisos para orar. Investigando un poco la palabra remiso en su significado, lo que yo pude encontrar es que tenemos poca voluntad o disposición. Entonces el pueblo de Dios o los hijos de Dios hoy tienen poca disposición, poca voluntad para orar. Por eso es que muchas veces cuando viene la tentación, cuando vienen las cosas que el enemigo trae ante nosotros, caemos. ¿Por qué? Porque no nos valemos de la oración. No nos valemos de esa llave que abre el almacén que Dios tiene en el cielo para nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros no seamos remisos, que siempre tengamos esa voluntad, que sea una bendición el orar, que sea para nosotros un constante, una disciplina, el orar. ¿Sí, hermano? Ahora voy a ir a otro párrafo del texto de la misma inspiración, que está en Obreros Evangélicos, página 268. Obreros Evangélicos, página 268. Vamos a abrir nuestros libros del Espíritu de la Profecía y voy a leer en la página 268. Dice: Obreros Evangélicos, página 268. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. Aquí la misma inspiración nos vuelve a repetir. La oración, ¿qué es? Es el aliento del alma. Si nosotros dejamos de orar, entonces vamos a empezar a morir. ¿Por qué? Porque la oración es el aliento del alma y no hay nada que pueda sustituir la oración, hermanos. Así que es importante, vuelvo a repetir, la oración. Sigo leyendo. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortaleza los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órase irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Entonces, hermanos, si la oración es el alma, es el aliento del alma, pero si se descuida, si se ora muy poco, entonces nos advierte la inspiración. Dice que se perderá la fortaleza en Dios. Entonces vemos que la oración es muy importante. El hacer ese ejercicio, el no descuidar ese ejercicio de la oración, nos va a alimentar o alentar el alma.
Si lo descuidamos, hermanos, tristemente vamos a empezar a morir. Y recuerden que en temas anteriores nuestros hermanos han tocado ese punto de reavivamiento y reforma. ¿Por qué? Porque hoy estamos, o pareciera que estamos espiritualmente muertos, pero una de las causas por las cuales sucede eso es porque hemos descuidado la oración. Entonces, en esta mañana la invitación es a eso, a tener ese ejercicio. Vamos a seguir nuestro estudio de esta mañana. Vamos a abrir en el libro de la educación, página 251. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la inspiración. Libro de la educación, página 251. La educación, página 251. Les agradecemos a nuestros hermanos que están compartiendo ahí la página. Página 251, perdón, del libro de la educación. Vamos a ver qué principio básico aquí nos dice la hermana. Dice así: la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración, escuchen hermanos, de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Esta ciencia divina que viene a través de la oración, hermanas, dice aquí en la inspiración, debe ser comprendido por todo aquel que quiere tener éxito en la obra de su vida. Entonces, la oración nuevamente, hermanos, debe de ser un estilo de vida o un ejercicio que debe estar en nosotros todos, en todo momento. Así que, sigo leyendo, todo cuanto pidieses en la oración, creer que lo recibiste, ya y lo tendréis. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibiremos debe ser usado para hacer su voluntad. Entonces, en la oración y todo aquello que recibimos de parte de Dios debe, dice aquí en la inspiración, ser puesto y usado para hacer la voluntad de Dios. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es inequívoca. Así que, hermanos, ahí están las claves, hermanos. Poco a poco vamos descubriendo las claves de la oración. Nosotros muchas veces he escuchado hermanos, o hay hermanos, o habemos hermanos, que a veces nos quejamos, ¿saben qué? Dios no me escucha, Dios no me contesta. Pero ¿saben por qué? Porque no cumplimos con las condiciones. Y eso poco a poco lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del estudio. Pero vemos que es muy importante el conocer estos puntos, ¿verdad? Voy a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 109. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 109. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma de inspiración acerca de la oración. ¿Sí? Página 109. Dice así: el cumplimiento de la promesa de Dios es condicional. Recuerden, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardar mis mandamientos. El que dice tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí el principio: aquellos que presentan sus peticiones ante Dios invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. ¿Se imaginan, hermanos? Todos aquellos que vamos a oración con Dios y que no cumplimos con las condiciones, insultamos a Dios. Lo insultamos así de sencillo, así lo dice la hermana White. Entonces, ¿qué tan importante es cumplir con las condiciones cuando oramos? Muchas veces
Creemos que Dios nos está dirigiendo, creemos que Dios nos está diciendo sí a algo que estamos desarrollando o haciendo. Pero en realidad la pregunta es, ¿Dios realmente nos está dirigiendo? ¿Por qué? Porque vemos aquí en la inspiración, aquí en las escrituras, que si no cumplimos con las condiciones que Dios ha establecido para el día de hoy a nosotros como pueblo, no nos puede ¿qué? Bendecir, y más que eso, estamos insultando a nuestro Dios. Algo tremendo, hermanos, para meditar. Invocan el nombre de Cristo, sigo leyendo, como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Ya está, hermano, el consejo. Ahí apunten las citas, la pueden volver a leer en su estudio personal o en otro estudio. Pero ojalá que nosotros cuando oramos no insultemos el nombre de Dios. Y este es un consejo que Dios nos está dando a través de sus escritos. Ahora vamos a pasar a otra parte en el estudio. Vamos a pasar a unos puntos que son eficaces para tener una oración eficaz, una oración científica, una oración correcta e inspirada. Así que, hermanos, voy a leer nuevamente ahora en Camino a Cristo, página 95. Y aquí vamos a ver las condiciones básicas de la oración, las condiciones a las cuales tenemos que llegar para cumplir esos requerimientos que Dios quiere, para presentarnos delante de Dios, para abrir nuestros corazones, pero de una manera correcta, de una manera inspirada y de una manera científica, conociendo, ¿verdad? Camino a Cristo, página 95. ¿Y qué es lo que quiere Dios primeramente de nosotros? Página 95. Dice, hay ciertas condiciones, Camino a Cristo, página 95, leo. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él puede dar. Nos ha dejado esta promesa, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sedecal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón debe ser abierto a la influencia del Espíritu, de otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que sentir esa necesidad. Muchas veces cuando las cosas nos están saliendo bien, muchas veces somos tardos para acordarnos de Dios, remisos, como mencionaba la lectura anterior, y no sentimos la necesidad de Dios. Pero aquí dice que una de las condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones es sentir esa necesidad de la ayuda de Él. Ahora, la pregunta para ustedes, hermanos, los que se están conectando, para los que están conectados, los que estamos aquí presentes en este lugar, ¿realmente tenemos la necesidad de buscar a Dios? ¿O solamente cuando nos va mal, cuando estamos enfermos, cuando nos pasa algo que nos duele a nosotros en el alma? Aún recuerden ustedes el ejemplo de Job. Tanto en las buenas y como en las malas, Job nunca renegó de su fe, nunca renegó de Dios. A pesar de todo lo que estaba y acontecía a su alrededor, los amigos, la esposa, nunca renegó de Dios y siempre necesitó de Dios y siempre invocó la ayuda de Dios. Él tuvo esa grande necesidad de Dios en las buenas y en las malas. Así que, hermanos, ¿qué tanta necesidad tenemos nosotros? ¿Realmente vamos a buscar a Dios como debe de ser? Busquemos a Dios y tengamos esa necesidad, porque Él es el único que nos puede ayudar, es el único, hermano. No hay hombre aquí en la tierra. Recuerden que nosotros como creyentes del mensaje de la verdad presente, creemos que somos guiados por Dios y no por el hombre. Por eso es que tomamos tiempo para meditar en estas palabras que la inspiración nos trae a través de estos libros, a través de estas publicaciones.
¿sí? Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a la página 96 del Camino a Cristo. Ahí más abajo. Dice, página 96, hermanos. En la página 96 dice, si toleramos, aquí es algo muy importante, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá más. La oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Vuelvo a leer, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Y aquí empieza el problema de nosotros como cristianos, como adventistas. El pecado, o sea, si acariciamos un pecado, si nos aferramos a un pecado, si nos aferramos a la iniquidad en nuestro corazón, hermano, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos que entender eso, hermano, que la inspiración nos está mencionando aquí. Y hay muchas veces que nosotros, en nuestro juicio, creemos que ciertos hombres, ciertos hermanos son muy buenos y a otros los consideramos muy malos. ¿Por qué? Porque hacen pecados abiertamente, pero hay pecados ocultos, demasiados ocultos dentro de nuestro ser, dentro de mí, dentro de nosotros, que no se ven, pero Dios sí los ve. Un ejemplo, el pecado del orgullo, la codicia, la envidia, la avaricia y todo ese tipo de pecados que solamente uno los tiene por dentro y los hace al final de cuentas. Pero si nosotros tenemos esos pecados conocidos y no nos los quitamos, no los dejamos de practicar, Dios, escuchen, hermanos, es claro aquí la palabra, no escuchará la oración. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Así de simple, ¿por qué? Porque tenemos pecados. Nos aferramos al pecado. La iniquidad vive en nosotros. Y si no limpiamos nuestro corazón, nuestra alma, de todo eso, en vano vamos a estar orando. Recuerden al pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel era de continuo al mal, desde que salieron de Egipto. Y hoy la inspiración también en otras escrituras dice que nosotros hemos hecho peor que ellos. Así que ¿qué ventaja tenemos más que ellos? Ninguna, al contrario, estamos en peores condiciones. Así que, hermanos, la invitación también en esta mañana, jóvenes, hermanos adultos, y que lo enseñemos a nuestros niños. Tenemos que dejar los pecados acariciados, la iniquidad, para que Dios escuche nuestra oración. Y todos, hermanos, eso es para todos, líderes, laicos, pastores, a todos se nos llama la atención en este punto. Así que, hermanos, la invitación es apartémonos del mal, dejemos todo aquello que nos aparta de Dios. Recuerden, el pueblo de Dios, los 144,000, como lo han mencionado nuestros hermanos en temas anteriores, es un pueblo especial, es un pueblo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el mundo religioso, a lo que el mundo ve en los cristianos. Así que, hermanos, esa es la invitación. Sigamos con nuestro estudio en esta mañana. Recuerden, hermanos, si tienen dudas, si quedan dudas, comenten. Ahí abajo va a aparecer el número de la asociación para que ustedes nos puedan hablar para cualquier pregunta, duda de este tema y de otros temas que los hermanos han dado. Y con gusto les atenderemos. Así que, hermanos, sigamos adelante. Vamos a abrir nuestros libros ahora en Obreros Evangélicos, página 292. Algo muy importante esto que vamos a leer. Obreros Evangélicos, página 292. Dice así. Recuerden, primeramente tenemos que sentir la necesidad de Dios. Tenemos que apartarnos de los pecados practicados, conocidos. Dejar la iniquidad. Y vean este punto que va también de la mano. Obreros Evangélicos, página 292, hermanos. En la conducta de los predicadores
hay mucho que puede ser mejorado. Aquí el mensaje va directamente a los predicadores, aunque también se aplica a todos nosotros que estamos aquí. Dice, hay mucho que puede ser mejorado. Muchos ven y sienten su deficiencia, más parecen ignorar la influencia que ejercen. Son conscientes de sus acciones al ejecutarlas, pero las olvidan y por lo tanto no se reforman, no nos reformamos. Tremendo, hermano, lo que dice aquí para los predicadores, en este caso para mi persona directamente que estoy aquí predicando, compartiendo la palabra de Dios. Tengo que tomar este ejemplo. Y yo les invito también a ustedes a que lo tomen. Hay mucho que tiene que ser mejorado. Muchos ven y sienten su deficiencia. O sea, estamos conscientes de eso. Mas parecen ignorar la influencia que ejercen. Por eso es de vital importancia el ejemplo, hermanos, que nosotros como líderes, como predicadores y todos aquellos que se dedican a esta obra, a este ramo, tengan en mente que cualquier acción que hagamos, tengamos en mente que cualquier acción que hagamos tiene una influencia hacia los demás. Muchas veces se menciona, mira cómo se viste el hermano y eso que es predicador, y eso que es obrero o eso que es pastor, mira cómo es. Todo eso, hermano, el mundo lo está viendo. Recuerden también que la hermana Juan nos advierte de eso. El mundo está viendo al pueblo de Dios en su andar, en su caminar. ¿Y cómo nos ve el mundo? Es una pregunta. Sigo leyendo. Son conscientes de las acciones al ejecutarlas, pero las olvidan y por lo tanto, hermano, aquí dice, no se reforman, no nos reformamos. Recuerden, este mensaje de la hora presente viene a través del reavivamiento y la reforma. O sea, tenemos que reformarnos, hermanos. Esa es una invitación que nos están haciendo, especialmente líderes, predicadores, obreros. Todos nosotros tenemos que ser un buen ejemplo. Que cuando hagamos nuestras acciones sean para bendición, sean para que nuestros hermanos crezcan en esta verdad y glorifiquen a Dios. Pero tristemente dice aquí que no nos reformamos. Así de fácil, no nos reformamos. Hoy la obra misionera debe de ser ahora hecha de una manera más eficaz, de una manera más correcta, más con más conciencia. Todos nuestros hermanos que trabajamos para Dios, que trabajamos para esta obra, debemos estar preocupados por la salud espiritual de nuestros hermanos, del vecino, ser un buen ejemplo. Ojalá, hermanos, predicadores, obreros, pastores y todos aquellos que nos están viendo, nos estemos reformando. Que realmente seamos un ejemplo y que todas nuestras acciones sean para bendición. Sigo leyendo. Sometan los predicadores nuevamente sus acciones de cada día a una reflexión cuidadosa y a una recapitulación minuciosa con el objeto de conocer mejor sus hábitos de vida. Todos los días se nos dice aquí, debemos someter nuestras acciones a un examen con el objeto de conocer mejor sus hábitos de vida. Así que si me equivoco, lo tengo que someter y lo tengo que corregir, hermano. Me tengo que reformar. Sigo leyendo. Si escudriñasen detenidamente cada circunstancia de la vida diaria, conocerían mejor sus propios motivos y los principios que los rigen. Esta recapitulación diaria, hermanos, de nuestros hechos para ver si nuestra conciencia nos aprueba o condena, es necesaria para todos aquellos que quieren alcanzar la perfección del carácter cristiano. O sea, esta recapitulación diaria de nuestros hechos, hermanos, es de vital importancia. Dice aquí, para ver si nuestra mente, nuestra conciencia nos aprueba o desaprueba. Recuerden que estamos en el tiempo del juicio.
Y dice la hermana Puay que muy pronto comenzará el juicio de los vivos. Tenemos el mensaje del juicio de los vivos, pero muy pronto, hermanos, comenzará en su ejecución las dos cosechas, la manera en cómo es que Dios cosecha en el mundo a sus fieles, las condiciones, qué va a pasar cuando se ejecute capítulo 9 de Ezequiel. Dios no va a perdonar ni a niños, ni a jóvenes, ni a adultos, a nadie va a perdonar, solamente a aquel que tenga el sello. Así que es muy importante, hermanos, que hagamos este examen diario de las cosas que hagamos. Y todas aquellas que estén mal hay que corregirlo, no tenemos que reformar nuevamente. Así que nuevamente la invitación, hermanos, a que hagamos esto, a que tengamos conciencia y que no tengamos temor de llevar una vida en santidad. Así que, hermanos, ese es un llamado de Dios en este día para nosotros. Una recapitulación de nuestros hechos, un examen diario de nosotros mismos, no del vecino, no del hermano, de nosotros, para ver si nos condena nuestra conciencia o nos aprueba, para ver si Dios aprueba todas nuestras acciones. Y les vuelvo a repetir, que todo sea para bendición. ¿Sí? Sigo leyendo, ahora vamos a leer en Mensajes para los Jóvenes, página 120. Mensaje para los jóvenes. Claro que también hay mensaje para los jóvenes en esta mañana. Todo es para todos, pero esta cita está en Mensajes para los jóvenes. Dice así, página 120. Página 120, mensaje para los jóvenes. Examinar bien de cerca vuestro propio corazón y el estado de vuestros afectos hacia Dios. Inquirir. He dedicado preguntas, hermano, aquí vamos a empezar a contestar estas preguntas cada quien ahí donde estén. He dedicado los preciosos momentos de hoy a tratar de complacerme, de entretenerme, o he hecho a otros felices. Pregunta, ¿he ayudado a los que tienen relación conmigo a rendir una mayor devoción a Dios y apreciar las cosas eternas? Pregunta, ¿he llevado conmigo la religión a mi casa, revelando la gracia de Cristo por mis palabras y mi conducta? Otra pregunta, ¿he honrado con mi respetuosa obediencia a mis padres, guardando así el quinto mandamiento? Otra pregunta, ¿he emprendido alegremente los pequeños deberes diarios, cumpliéndolos con fidelidad, haciendo lo que podía aligerar las cargas de otros? Otra pregunta, ¿he guardado mis labios del mal y mi lengua de hablar engaño? Siguiente pregunta, ¿he honrado a Cristo, mi Redentor, quien dio su preciosa vida para que estuviese a mi alcance la vida eterna? Así que, hermanos, todas estas preguntas, ahí en su tiempo libre las puede contestar, pero esto va agarrado de la mano de lo que acabamos de leer en Obreros Evangélicos. Son varias preguntas muy interesantes, dignas de ser analizadas, dignas de tomar tiempo. Y aunque esté en el libro de Mensajes para los Jóvenes, se aplica también para nosotros adultos. Nuestra influencia que tenemos hacia con los demás. Así que jóvenes que nos están viendo, Dios también los está llamando a ustedes. Investiguen, sigan investigando aquí en este libro de Mensajes para los Jóvenes. También a nosotros como los hermanos adultos sigamos investigando para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y recuerden que entre más escudriña uno la palabra de Dios, más defectos va a encontrar uno de carácter en uno mismo. Así que sigamos ahora nuevamente en Obreros Evangélicos, página 287. Obreros Evangélicos, página 287. Vamos a ver lo que nos dice nuevamente la pluma inspirada. Página 287. La razón por qué tantos de nuestros predicadores pronuncian discursos sin vida y tibios consiste en que permiten que una variedad de cosas de naturaleza mundana ocupe su tiempo y atención, ¿verdad? Nuevamente nos llama la atención a los predicadores, porque es que damos discursos vacíos, sin vida, temas sin vida, sin nada.
Es por eso, porque en nuestra mente hay cosas de naturaleza que mundana. Y eso, hermanos, lo tenemos que reconocer porque aquí nos lo dice. Dios nos está descubriendo nuestra vergüenza. Recuerden el mensaje a la iglesia en la Odisea. ¿Para qué Dios quiere que compremos vestidura? Para cubrir todas nuestras vergüenzas. Así que una de esas es esta, hermanos, que tenemos los pensamientos de índole mundanos. Por eso es que damos temas, predicamos cosas que no dan vida. Dice aquí, sigo leyendo, a menos que haya un constante crecimiento en gracia, nos faltarán palabras adecuadas para la ocasión. Comulgar con vuestro propio corazón y luego comulgar con Dios. A menos que lo hagáis, serás infructuosos vuestros esfuerzos por causa de la premura y confusión profana. Nuevamente Dios nos repite aquí, comulgar con nuestro corazón primeramente. Nuevamente ese examen diario de los hechos que hacemos, de las palabras, de todo aquello que Dios nos ha preguntado a través de la inspiración. Comulgar, hermanos. Tenemos que tomar tiempo para comulgar, para hacer ese examen propio. Así que mientras no comulguemos con nosotros mismos, no podemos comulgar directamente con Dios. Primero tenemos que hacer nuestro examen personal diario, hermanos, diario. Recuerden, los primeros que debemos estar haciendo eso somos los predicadores, porque aquí nos dice que a veces los predicadores tenemos o hacemos o damos temas o predicaciones sin vida. A veces nos emocionamos, a veces decimos cosas emocionantes, pero sin vida. Se nos dice hoy, lo decimos hoy, pero mañana ya estamos haciendo todo lo contrario que predicamos hoy. ¿Por qué? Porque hay una influencia mundana. Así que es una condición, hermanos, para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Esto de comulgar con Dios, hacer nuestro examen personal diario. No cada semana, no cada tercer día o no cuando nos estemos enfermos, cuando estemos en problemas. No, es diario, hermanos, diario. Jóvenes, adultos, todos. Y enseñemos a nuestros niños a que lo hagan también. Y esto es lo bonito de este mensaje, hermanos, que Dios nos ama y como nos ama, también nos corrige, nos castiga. Y aceptemos esa corrección, aceptemos esa vara que trae Dios a través de este mensaje, una vara de corrección. Sigamos adelante con nuestro tema, vamos a leer Palabras de vida del Gran Maestro, página 110. Palabras de vida del Gran Maestro, página 110. Otro punto muy importante, hermano. Palabras de vida del Gran Maestro, página 110. Y este punto es muy importante porque es un punto que se practica muy poco, hermanos. Muy poco se practica. Aún entre los que damos estos mensajes, lo practicamos muy poco. Dice así: uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue que os améis unos a los otros, como os es amado. ¿Estamos obedeciendo este mandato? Pregunta. ¿O estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Esa es una pregunta. ¿Cuál es nuestra conducta? El mandamiento es amarnos unos a los otros. Yo lo tengo que amar a usted, usted me tiene que amar a mí a pesar de todos nuestros defectos de carácter que tengamos. Pero la pregunta es cómo nos definimos ante nuestros hermanos. Como verdaderos cristianos, obedeciendo el mandato de Dios, o como dice aquí, ¿estamos obedeciendo este mandato o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, escuchen esto, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si hemos herido a otros, confesar nuestro pecado y buscar ¿qué? La reconciliación hacia con ellos.
Pero tristemente esto se ve muy poco, hermano. Al contrario, nosotros tenemos ese corazón hiriente, palabras duras. Vemos al hermano caído, vemos al hermano en pecado y lo condenamos más como si fuera nuestra tarea esa. Esa no es nuestra tarea, ese no es el mandamiento. El mandamiento es amarnos unos a los otros a pesar de todo. Pero tristemente es todo lo contrario, les repito, hermano. Me ha pasado, lo he hecho, así que no me escapo de esto. Así que, hermanos, busquemos la reconciliación. Si todos los que estamos aquí conectados, si tenemos problemas con el hermano, confesemos nuestros pecados con ellos, vayamos con ellos y busquemos la reconciliación. Y todos aquellos que nos van a ver en un futuro a través de este tema, hagamos ese mandamiento que Dios nos ha pedido. Dejemos a un lado eso de un carácter hiriente. Y tal vez muchos o algunos pueden decir, bueno, usted no lo hace tampoco, hermano. También quiero reformarlo en ese sentido. Por eso es que Dios me está llamando la atención a través de este estudio. Y si no lo hago, hermanos, y si no lo hacen, tristemente, vuelvo a repetir, Dios no nos va a escuchar nuestra oración. Estas son condiciones para que Dios escuche nuestra oración. Son condiciones para tener una oración eficaz, correcta, inspirada. ¿Sí, hermanos? Así que busquemos, hermanos, si tenemos problemas, si hemos herido a nuestros hermanos, busquemos la reconciliación, es lo que nos está diciendo la palabra aquí, en Palabras de Vida del Gran Maestro. Confesemos nuestras faltas. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. En el Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, vamos a leer otra lección. Al terminar, dice aquí la hermana White, al terminar el Pentecostés, añadió Jesús, porque al perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que hay que perdonar, hermanos. Otro principio básico de la cristiandad, el perdón. Y muchas veces tampoco estamos dispuestos a perdonar. Muchas veces sí, te disculpo, te perdono, pero nos dejamos de hablar, ya no nos hablamos. Y dejamos que el tiempo arregle la situación cuando Dios no dice eso. Busquemos la reconciliación, hermanos. Así que si queremos que Dios nos perdone, también tenemos que perdonar a los demás. Sigo leyendo. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Así que aunque no nos lo digan, no por eso no los vamos a perdonar. Tenemos que perdonarlos, aunque no nos confiesen sus faltas o sus males que nos hicieron, aún así tenemos que perdonarlos. ¿Sí, hermano? Y ese es un principio básico de hoy, perdonarnos, estar reconciliados. Sigo leyendo. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños, ¿verdad? Ay, hermanos, es que el hermano me dijo esto, me atacaron y me dijeron, y pobrecito de mí, ellos me tienen que venir a pedir disculpas a mí, yo no a ellos, ¿yo por qué? Y muchas veces pasa en esto, hermanos. Los que más conocemos somos los que menos queremos hacer esto. Cometemos, ofendemos y decimos, y no pasa nada, pero cuando nos hacen, hermanos, nos compadecemos de nosotros mismos y nos hacemos las víctimas de tal manera que les dejamos de hablar. Y eso sucede, recuerden, entre los grandes líderes, entre los obreros, entre los predicadores. Somos los que menos estamos dispuestos a hacer esto. Sí lo enseñamos,
y les decimos al pueblo que lo hagan, pero nosotros lo hacemos, predicadores, obreros, líderes. Así que, hermanos, tengamos cuidado en dejar de obedecer lo que Dios nos ha dicho. Si tenemos que perdonar, si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. A pesar de 1000 cosas que nos hayan hecho y nosotros solamente unas pocas, si es que las hacemos, tenemos que perdonar. Y hay otro principio que más adelante lo vamos a leer. Pero recuerden, hermanos, no nos sintamos ofendidos, hermanos. Porque sí, dentro de nosotros, dentro del cristianismo, y aquel que diga que no es cierto, hay y existe mucho esto, hermanos. Lo existe y lo hay. Y hay que corregirlo, si es que queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Así que, hermanos, si Dios no escucha nuestras oraciones es por algo que estamos fallando. Y ojalá no sea esto. Busquemos la reconciliación, hermanos, porque son 144,000 personas que Dios ha llamado, que se han reformado, que han atendido al llamado de reforma y que forman un cuadro unido y llevando un mensaje de salvación para el mundo. Entre los 144,000 no va a haber problemas, hermanos, no va a haber disensiones, todos van a estar unidos en un solo pensar, todos van a conocer qué es lo que es verdad. Así que la invitación hoy en esta mañana es eso. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Sí, eso fue en Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Ahora voy a leer en una matutina. Voy a buscar aquí en la biblioteca electrónica para que me permitan. Es una matutina que es Nuestra elevada vocación, página 372, o en el día 30 de diciembre. Nuestra elevada vocación. Permítame tantito, a ver, dejen ver. 30 de diciembre. Ya lo tengo. Dice así. Si ha habido dificultades, hermanos. Dice aquí es Nuestra elevada vocación, página 364, o en el día 30 de diciembre. Así. Si ha habido dificultades, si han existido envidias o malicios, enojos, malas sospechas, confesar estos pecados, y escuchen, hermanos, en una manera o en una forma, confesar estos pecados no en una forma general, sino que ir a vuestros hermanos y hermanas personalmente. Aquí no se trata, estamos todos reunidos y me levanto, hermanos, perdónenme a todos aquellos que he ofendido y se acabó. No, hermanos. Aquí la inspiración dice, vaya personalmente con su hermano y arregle el asunto. Confesar estos pecados no en una forma general, sino que ir a vuestros hermanos y hermanas personalmente. Ser definidos, si habéis cometido un mal y ellos 20, confesar ese mal como si fueras el principal ofensor. Imagínense, hermano, eso va en contra de nuestro orgullo, si es que tenemos. ¿Cómo yo, que solamente le hice una cosa, voy a irle a pedir perdón a él que me ha hecho 1001 cosas, 20 cosas? Pues así es, hermanos, así se maneja en esta escuela, que es la escuela de Dios. Así es la situación aquí. Así es el aprendizaje. ¿Cuántas veces nos han ofendido? ¿20? ¿Cuántas veces hemos ofendido? ¿1? ¿Cuál es nuestro deber? Ir a confesar esa una sola cosa con nuestro hermano que nos hizo 20 y buscar la reconciliación. Y no lo hagamos, hermanos, recuerden, no lo hagamos en una forma general, porque muchas veces lo hacemos. Ya le pedí perdón en la reunión tal, ya le dije allá con los hermanos. No, hermanos, ir personalmente. Vamos personalmente, tenemos que ir personalmente. Yo no sé, hermanos, yo tengo que hacer eso. Yo no sé, tengo que hacer mi examen propio, recordar a quién he ofendido, e ir con ese hermano, e ir con esa persona, con el vecino, con no sé con quién más tengo que ir, pero le tengo que ir a pedir perdón y buscar la reconciliación, hermanos. Y ese buscar la reconciliación es
¿Sabes qué? Ya te pedí perdón, ya nunca más te vuelvo a hablar. No, hermanos. Recuerden que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra y estamos buscando un sello y nos tenemos que afianzar en esta verdad para obtener ese sello y practicar esa verdad para que cuando pase el ángel sellador nos selle y nos vea aptos para el reino de Dios. Pero si no, hermanos, vamos a ser pasados por las armas de los otros 5 ángeles que venían detrás de ese ángel sellador. Recuerden, este tema lo han dado nuestros hermanos en temas anteriores. Pueden ver el tema. Si quedan dudas, si quedan preguntas, nos pueden llamar al número telefónico que aparecerá y con gusto les atenderemos y trataremos de buscar una manera de cómo explicar o dar nuevamente esos temas. Así que, hermanos, pues en este punto recuerden vamos con nuestros hermanos, vamos con aquel que creemos que nos ha ofendido muchas veces. Sigue el comentario, sigue el consejo. Después de eso, de que vamos con nuestro hermano, tomarlos de la mano. Dejar que vuestros corazones se ablanden bajo la influencia del Espíritu Santo. Y decir, ¿me perdonas? No he obrado bien contigo. Quiero enmendar todo mal, para que ninguna cosa quede registrada contra mí en los libros del cielo. Quiero tener un registro limpio. Pregunta, ¿quién creen ustedes que resistirá esta iniciativa? Hermanos, ese es el consejo. Es un consejo, no sé cómo lo quieran tomar ustedes. Pero ir con vuestro hermano, tomarlo de la mano y decirle, ¿me perdona? O sea, realmente es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos está diciendo la pluma de inspiración aquí en este consejo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en esta transmisión lo hemos hecho? ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia de tomar de la mano a nuestro hermano y orar con él? Dice la pluma de inspiración, dice, ¿quién creen ustedes que se va? Dice, ¿quién creen ustedes que resistirá esta iniciativa? ¿Quién? O sea, porque es un acto divino, es un acto que Dios ha ordenado. Así que también dejemos que el Espíritu Santo obre. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a leer en Camino a Cristo, página 98. Camino a Cristo, página 98. El Camino a Cristo, página 98. Ya para ir empezando a cerrar nuestro... No, todavía tenemos tiempo. Vamos a empezar a seguir leyendo. Página 98, hermano. Dice la perseverancia. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser perseverantes en la oración, perseverar en la oración velando en ella con acciones de gracia. Así que tenemos que ser perseverantes, hermano. Orar, orar, orar sin cesar, dice el apóstol. Perseverantes constantemente, cumpliendo con las condiciones y ir a Dios. Sigo leyendo. Perseverar en la oración velando en ella, con acciones de gracia. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. Constantemente tenemos que estar velando, orando. Algunos tomamos el ejemplo. Daniel oraba 3 veces al día y lo hacen. Oran a tales horas de la mañana, oran en mediodía y oran a tales horas de la tarde. Otros toman la posición de ayuno y oración, pero el punto es que son perseverantes. Perseverantes. Ojalá dentro de poco también aquí tengamos esa oportunidad de tener
días de oración. Y no solamente de oración, de ayuno. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros a nivel México, a nivel nacional, para que este mensaje de la verdad presente crezca, avance, que el pueblo adventista en su totalidad aquí en México pueda ser amonestado, desde Chiapas hasta Baja California Sur, desde Sonora hasta Campeche, desde Quintana Roo hasta Sonora, desde Sinaloa a Tamaulipas, desde Nuevo León a Guerrero, todo México pueda, todo el mundo adventista en México pueda ser amonestado con este mensaje, pueda ser bendecido también por este mensaje, que hoy nosotros los que estamos aquí, si es la primera vez, hermanos, que está aquí, pues que sea una bendición, pero si hemos estado mucho tiempo viendo los temas de la Asociación Publicadora Universal, que sea también una bendición, pero que también sea un honor estar compartiendo con otros hermanos que no conocen esta verdad. Recuerden, hemos sido llamados a llevar este mensaje, pero Dios nos pone en cierta área de la viña del Señor, y esa área para nosotros es nuestro querido país de México. Y también hemos alcanzado hermanos de otros países, y es bueno, hermano, y es bueno eso. Pero nuestra misión, la más importante que hasta hoy Dios nos ha llamado, es compartir con nuestros hermanos en el área en la cual estamos. Así que seamos constantes, seamos perseverantes en la oración, hermano. Hoy sí, mañana no, eso no. Hoy sí, mañana sí, al rato sí, y todos los días sí, en la oración, cumpliendo con las condiciones para que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Sí? Vamos a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, hermanos, página 214. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214. Vamos a ver qué es lo que la inspiración nos dice ahí. Página 214 del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Después que se ha formado la unión con Cristo, se ha de perseverar solo mediante la oración constante y el esfuerzo incansable. Un esfuerzo que incansable, hermanos. Después que se ha formado esa unión con Cristo, nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a formar esa unión y se va fortaleciendo día con día de acuerdo a esta condición, a esa comunión. Recuerden, ¿qué significa orar? Es abrir nuestro corazón ante Dios. Y Dios, cuando oramos correctamente, Dios abre los almacenes para nosotros como sus hijos. Imagínense qué tanto no habrán los almacenes de Dios de bendiciones para nosotros. Por eso es que tenemos que ser perseverantes. Perseverar solo mediante la oración constante y el esfuerzo incansable. O sea, son esfuerzos incansables, hermanos. Aferrémonos a la salvación. Aferrémonos a hacer la voluntad de Dios. Aferrémonos o esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Y si Dios quiere que muramos, que vayamos sellados también, que nos levantemos en esa resurrección especial de Daniel 12. Así que no hay pretextos, hermanos. Así que tenemos que hacer esfuerzos incansables. Hemos de resistir, negar y conquistar el yo. Por la gracia de Cristo, por medio del valor, la fe y la vigilancia, podremos ganar la victoria. Entonces, ahora el consejo es que tenemos que ganarle a quién. Resistir y negar y conquistar al yo. Y ese yo es el que a veces no nos deja caminar, hermanos. Es el que no nos deja ir más hacia adelante. ¿Y cómo se logra ese conquistar, ese negar y ese resistir a Dios? Por la gracia de Cristo, por medio del valor, la fe y la vigilancia. Y todo eso, el valor, la fe, traen éxito, hermanos, en nuestra vida espiritual.
¿Quieres llevar una vida en éxito? Tengamos valor, tengamos fe y vigilemos para ganar la victoria. Así que, hermanos, pues ahí está otro consejo: ser perseverantes en la oración. Ya hay una comunión con Dios, pero ahora tenemos que ser perseverantes. Vamos a la página del Camino a Cristo, página 98. Camino a Cristo, página 98. Nuevamente vamos a ir a la página. Y esto es algo muy importante. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Hacer cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechar toda oportunidad de ir a donde se suela orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración. Serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Y esa es una instrucción para nosotros, o sea, asistir a donde se suele orar, a las reuniones religiosas. ¿Y dónde sucede eso? En nuestras queridas iglesias adventistas, a donde pertenecemos. Así que, hermanos, no dudemos en asistir. Si podemos ir miércoles, podemos ir todos los días de culto que ellos tienen. Ahí debemos estar también. Aprovechemos a asistir ahí, aprovechemos a ir, y no solamente a estar ahí, sino aprovechar en otras cosas, compartiendo este mensaje con nuestros hermanos. Esa es la invitación que nos hace la inspiración: aprovechar toda ocasión o todo lugar donde se suela orar. Dice, continúa con la lectura, debemos orar también en el círculo de nuestra familia. Ahí también, hermanos, vamos allá a nuestras iglesias, a los lugares de culto, pero también nos invita a orar en el círculo de nuestra familia, hermanos. Y ese culto, recuerden, es el más descuidado. Es una escuela, la escuela del hogar. Hace poco mencionábamos que hay 3 tipos de escuelas: la escuela secular, la escuela de la iglesia, pero la más importante de todas es la escuela del hogar. Y en esa escuela del hogar Dios nos dice que no descuidemos ¿qué? La oración. Debemos orar también en el círculo familiar. ¿Y saben por qué el diablo ataca más la escuela del hogar? Porque sabe que de ahí han salido grandes maestros bíblicos. Recuerden, la escuela de los hombres y la escuela de Dios. En la escuela de Dios han salido predicadores, profetas, etcétera y etcétera. Entonces, hermanos, no descuidemos la oración familiar, en familia. Y sobre todo, no descuidar la oración privada. Y eso es para todos, hermanos, adultos, padres de familia, hermanas, hermanos, jóvenes. No descuidemos la oración privada. ¿Cuántas veces oramos al día? Unos tienen buenos hábitos de orar 3 veces al día, otros oran demasiado, otros. ¿Y nosotros? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto le dedicamos a Dios para la oración? Siendo que ya conocemos nuevamente, o ya volvimos a recordar, que la oración es la llave que abre los almacenes del cielo y que Dios está dispuesto a bendecirnos, pero siempre y cuando cumplamos con las condiciones. Así que, hermanos, ojalá estén apuntando estas citas y las podamos estar resumiendo en nuestros estudios privados, en nuestros estudios personales, para sacar más joyas de verdad, más cosas de esos tesoros que están aquí escritos en el libro de la inspiración. Así que, hermanos, dice, sigo leyendo, y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. La oración pública, la que hacemos cuando empezamos el programa, cuando terminamos el programa, no es suficiente, ni la familiar, dice aquí en la inspiración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio, escuchen, hermanos,
En medio de la soledad, abrir vuestra alma al ojo penetrante de Dios. Recuerden, somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo. Y cuando escudriñamos la Escritura, vemos y conocemos qué estilo de vida llevaba Cristo en esta tierra. El deseado de toda la gente nos da detalles de la vida de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Así que imitemos el modelo divino. Así lo decía Consejo sobre la obra de la escuela sabática. Entre más escudriñamos, más vemos nuestra falta de carácter, y entre más escudriñamos vemos que nos falta mucho para llegar al modelo divino que es Cristo. Así que Cristo oraba. Recuerden que él a pesar de todo su trabajo, él sí trabajaba duro todos los días trabajaba para el bien de los demás. Y cuando se iba a descansar, él buscaba un lugar en soledad. Y allá se iba a orar con Dios, con su Padre, con nuestro Padre. Y nosotros, hermanos, nosotros que decimos ser cristianos, lo hacemos. Y si lo hacemos, amén, gloria a Dios. Y si no lo hacemos, entonces busquemos que ese hábito sea también un estilo de vida en nosotros, diario. Eso es lo que nos dice la pluma de inspiración. Buscar, repito, en medio de la soledad, abrir vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios, que oye las oraciones. O sea, la oración secreta solamente Dios, solamente nuestro Padre. Así que, hermanos, esa es otra invitación que nos hace Dios hoy en esta mañana. Obreros Evangélicos, hermanos, página 184. Obreros Evangélicos, página 184. Vamos a ver qué nos dice la pluma de inspiración. Obreros Evangélicos, hermanos, página 184. Nuevamente la invitación a compartir, hermanos. Compartan. Estos temas son de vital importancia para todos. Obreros Evangélicos, página 184. Dice así: las oraciones efectuadas en público deben ser cortas y directas. Dios no requiere de nosotros que hagamos tediosos los momentos de culto con largas peticiones. Cristo no impuso a sus discípulos cansadoras ceremonias ni largas oraciones. Cuando oras, dijo él, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie para ser vistos de los hombres. Las oraciones ofrecidas en público deben de ser cortas, hermano. Así que lo que oremos en público debe de ir corto y al punto. A veces hay hermanos que toman demasiado tiempo para la oración en público, pero la hermana White menciona que debe ser corta y al punto. Así que ese ejemplo es el que debemos seguir. No seamos como los hipócritas, los fariseos que oraban de pie en las calles, haciendo oraciones largas y tediosas. Sigo leyendo. Los fariseos tenían horas fijas para la oración y cuando, como acontecía a menudo, estaban afuera a la hora señalada, se detenían donde quiera que estuviesen, tal vez en la calle o en la plaza, en medio de las apresuradas muchedumbres de hombres, y ahí recitaban en alta voz sus oraciones formales. Un culto tal ofrecido meramente para la glorificación propia atrajo la reprensión inexorable de Jesús. O sea, esto que hacían los fariseos, que hoy también existe, solamente traían oprobio hacia ellos, y también
atrajo la reprensión y atrajo una reprensión de Jesús hacia ellos. Sin embargo, él no denigró la oración en público porque él mismo oraba con sus discípulos y con la multitud, pero grabó en sus discípulos el pensamiento de que sus oraciones en público debían de ser cortas. Y así debe de ser hoy. La oración debe de ser ¿qué? Corta y al punto. Para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, tenemos que cumplir con las condiciones. Hay otro punto, hermanos, que voy a leer. Palabras de vida del Gran Maestro, página 110. Palabras de vida del Gran Maestro, página 110. Para los hermanos que tienen sus libros, ahí pueden marcar la cita, pueden hacer para un estudio después, ya tengan las citas marcadas. Palabras de vida del Gran Maestro. Dice así, escuchen esto, hermanos, es muy importante. Hay otro asunto demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. ¿Habéis sido honrados por Dios, con Dios? El Señor declara mediante el profeta Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? La respuesta: los diezmos y las primicias. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esta es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y escuchen, y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones devolviendo esto a Dios. Ya hemos sido apreciados por Dios. Y Dios da una amonestación a través del profeta Malaquías. Todos ustedes me han robado, y la pregunta es: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos. Aquí dicen las primicias, y en otras versiones dicen en los diezmos y en las ofrendas. Así que, hermanos, si queremos que nuestra oración sea eficaz, también sea contestada, también devolvamos lo que es de Dios. De todos los dones, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, devolvamos lo que le pertenezca a Dios. Y esa es una condición, ¿para qué? Para que nuestra oración sea escuchada por parte de Dios. Sigo leyendo, porque hay algo muy importante. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esto es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones devolviendo esto a Dios. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Así que, hermanos, es un problema que existe. Si no devolvemos lo que le pertenece a Dios, tal vez ese sea el problema por el cual nuestra oración no es contestada. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos a cuentas con Dios, devolver lo que es de Dios a Dios. Porque esto ayuda para que este mensaje, esta predicación avance. Es un mandato, hermano. Está en Malaquías. Ojalá que nosotros no seamos encontrados robando a Dios y no devolviendo lo que a Dios le pertenece. Así que, hermanos, son condiciones en las cuales cada uno de nosotros debe estar. Dios nos coloca en ese lugar para que nosotros podamos tener esa contestación a nuestra oración. Leo rápidamente en el Mensajes para los Jóvenes, página 246. Mensajes para los Jóvenes, página 246.
Dice así: las oraciones dirigidas a Dios, mensajes para los jóvenes, página 245 y 246, hermanos, perdón. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Y duro, ¿verdad, hermanos? O sea, vuelvo a repetir, las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Escuchen, la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Dios sigue siendo el mismo y nos pone a nosotros en armonía con Dios. Ese es el objeto de la oración. No reemplaza al deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Y muchas veces dentro de la cristiandad existe eso, hermano. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de lo que parte de lo que Él nos ha dado, porque Dios lo tiene todo. Y es cierto, Dios lo tiene todo. Tanto es así que todo lo que nos da es de Él. Y Él solamente pide de nosotros la parte que le corresponde. Y es parte de la fidelidad, y es parte para que nuestra oración sea contestada. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Yo sé que algunos de nosotros, o casi la mayoría de los que estamos conectados, conoce de este tema y sabe dónde está este tema mejor explicado y lo puede estudiar ahí. Pero nuevamente Dios nos trae hasta este lugar para dar este tema, para predicar este tema. La pregunta, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, hermanos, haciendo un resumen ya para empezar a terminar. Dios requiere de nosotros que no seamos tan remisos, no seamos de poca voluntad para orar, porque la oración abre los almacenes del cielo. La oración nos lleva hacia Dios, abre nuestro corazón, nuestro corazón, hacia con Él. Así que, hermanos, es eso. También la oración es un poder espiritual que tenemos, es una ciencia. Pero para ir en oración tenemos que cumplir con las condiciones, y una de las condiciones es sentir la necesidad de Él, de su ayuda. Recuerden, los pecados conocidos, los pecados que tenemos que deshacernos de ellos, hermanos. Tenemos que cumplir con esa condición de no pecar, porque a veces oramos, pero llevamos una vida en pecado día con día, hermanos. Un examen propio. Examinarnos a nosotros mismos, si las cosas que hacemos realmente nuestra misma conciencia las aprueba, y después de comulgar con Dios, con nosotros mismos, entonces sí ir a Dios en oración. Algo muy importante que voy a recalcar antes de terminar: confesar nuestras faltas y buscar la reconciliación, hermano. Esto es muy importante. Tenemos que perdonar. Si Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Empezar a asistir a la reunión de culto, hermano. Ahí donde se suele orar, es la invitación también. No descuidar la oración privada, que es la más importante. Les recalco, hermanos, la escuela del hogar es la más atacada de los tres tipos de educación que existen en el mundo. Es la escuela del hogar donde más se descuida. La oración familiar, la oración privada es lo que más se descuida. Recuerden nuevamente, busquen ahí, investiguen, escudriñen qué es ser cristiano, hasta dónde hemos manchado el nombre de Dios con llamarnos cristianos. Isaías 4 menciona:
7 mujeres echarán mano de un hombre. Pero ¿qué dicen esas mujeres? Solamente queremos que tú quites nuestro oprobio, porque nosotros vestiremos nuestras propias ropas, comeremos nuestra propia comida, y solamente queremos de ti tu nombre. Ojalá nosotros no seamos de esos que solamente cubrimos con el nombre cristiano, cristianismo, los pecados que hay en nosotros. Devolvamos lo que es de Dios también, hermano. Devolvamos a Dios lo que es de Él. No tengamos temor. Así que, hermanos, este fue nuestro tema de este día, de esta mañana. Esperamos que haya sido de una grande bendición. Y les volvemos a repetir, hay más temas dentro de nuestra página. Ahí están. Compartamos, sigamos compartiendo. Si quedó alguna duda, alguna pregunta, algún otro comentario, una visita personal, hermanos nuevos que están aquí presentes, llámenos al número que va a aparecer ahí. Con gusto les contestaremos. Y hermanos, pues esa es la invitación por el día de hoy. Hagamos conciencia de lo que hemos hecho en nuestra vida de oración y que podamos estar bien con Dios y que cuando oremos esa oración sea contestada para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar. Los invito a arrodillarse a los que puedan. Vamos a orar. Amantísimo Padre, le damos gracias a esta hora de su día santo por la oportunidad que nos da o que nos dio de leer su santa palabra, sus escritos de la profeta. Le rogamos que no sea la primera vez que lo leamos, que lo prediquemos, sino que allá en nuestros hogares, en nuestros cultos familiares, en nuestros cultos privados, hagamos una revisión nuevamente de este tema y que podamos creer que nuestra oración va a ser contestada si es que cumplimos con las condiciones. Bendice a mis hermanos que estuvieron en esta transmisión, a mis hermanos que están en este lugar de transmisión, a nuestros hermanos que nos siguen a través de diferentes plataformas. Que podamos, que su bendición sea con ellos y con nosotros, Padre. Se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos que nos escucharon. Bendiciones para todos y saludos para todos.